Hola, buen día. Mi nombre es Mauricio Alonso Posada López, alumno de la Maestría en Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma de Durango, Sistema Santander Live Streaming. Y en esta exposición de la materia de Medicina Preventiva voy a hablar sobre los primeros auxilios. Veamos, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios son la atención primaria, inmediata y temporal que se le da a una persona cuando sufre un accidente o una emergencia antes de que reciba atención médica profesional. En el ámbito deportivo, esto es especialmente importante porque muchas veces el entrenador, el preparador o el personal de salud es el primer par de manos que atiende al lesionado. Lo voy a desarrollar en 4 temas, que es lo que vimos en clase. El número 1, las lesiones que afectan a los huesos, músculos y articulaciones. Número 2, las mordeduras y picaduras. Número 3, lo que es la valoración del accidentado. Y número 4, los consejos para armar un buen botiquín. En el tema número 1 tenemos lo que son lesiones de huesos, músculos y articulaciones. Estas son las lesiones más frecuentes en el deporte y en la vida diaria. Conviene distinguir los 3 tipos principales. La número 1, lo que vienen siendo las fracturas, que es la ruptura total o parcial de un hueso. Puede ser cerrado cuando el hueso no rompe la piel o abierto cuando está expuesto. Cuando el hueso sale a través de la piel, lo que aumenta el riesgo de infección y sangrado. Los signos o síntomas que vamos a notar: dolor intenso, deformidad en la zona, inflamación, imposibilidad de mover la parte afectada y a veces un color morado. Los primeros auxilios que tenemos que llevar a cabo es no mover al lesionado ni tratar de acomodar el hueso. Inmovilizar la zona tal como quedó usando una férula o un material rígido. Cubrir la herida con un paño limpio si es abierta. Aplicar para reducir la inflamación un poco de frío o hielo y trasladar inmediatamente a atención médica. En segunda parte tenemos lo que vienen siendo los esguinces, que es la lesión de los ligamentos que unen a los huesos en una articulación por un movimiento forzado o una torcedura. El tobillo, la rodilla son los más comunes. Los signos o síntomas que normalmente se presentan es dolor, inflamación, moretones y dificultad para mover la articulación. Como primeros auxilios se aplica el método RICE, o en español PRICE, que viene siendo reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad. No debemos aplicar calor en las primeras horas. Pasamos al tercer punto, lo que vienen siendo las luxaciones. Es cuando un hueso se sale de su lugar en la articulación, se disloca. Todos hemos escuchado este término: me disloqué el hombro, algo muy común en el deporte. ¿Cuáles son los signos o síntomas? Deformidad visible, dolor fuerte e incapacidad de mover la articulación. ¿Qué tenemos que hacer aquí o cuáles serán los primeros auxilios? Nunca intentar de acomodar el hueso, el número 1. Inmovilizar la posición en la que quedó. Aplicar frío e inmediatamente trasladar al médico. Pasamos al punto número 4. Distensiones o desgarros musculares. Es el estiramiento excesivo o ruptura de fibras del músculo, típico de un mal calentamiento o un esfuerzo brusco. Esto se ve mucho en los gimnasios, cuando levantan cargas que tus músculos no pueden tolerar. Para ello, se maneja también con reposo, con hielo, con elevación. El mensaje clave que tenemos que llevar de este tema es que ante cualquier situación de lesión de hueso, músculo o articulación, la regla de oro es no mover más al lesionado, inmovilizar, aplicar frío y urgentemente buscar ayuda profesional, canalizar directamente al médico. En el tema número 2 vamos a ver lo que son las mordeduras y las picaduras, cómo debemos tratarlas.
Las mordeduras de animales, perros, gatos u otros, el riesgo principal que presentan es infección y transmisión de rabia. ¿Cuáles son los primeros auxilios en dado caso que llegue a suceder? Lavar muy bien la herida con abundante agua y jabón durante varios minutos. No cerrar ni saturar en casa. Cubrir con un apósito limpio y acudir al médico para valorar vacuna antirrábica o antitetánica. Es importante, de ser posible, identificar al animal. Ya podemos saber si es un perro vacunado o es un perrito callejero, por ejemplo. Y podemos revisar su cartilla con su propietario. En caso de no tenerlo, puedes mencionárselo al médico. Tenemos lo que son las mordeduras de serpientes. Los primeros auxilios que tenemos que tener aquí es mantener a la persona con calma, quieta, para que el veneno no se distribuya más rápido. Tenemos que retirar anillos, objetos apretados por la inflamación que éste llega a generar, mantener la zona afectada por debajo del nivel del corazón, no succionar veneno como vemos en las películas, no hacer cortes ni aplicar torniquetes y trasladar de inmediato al hospital. Si se puede, recordar el color y la forma de la serpiente. Esto es muy importante porque los expertos van a poder identificar qué tipo de serpiente fue la que causó el daño y actuar de la manera más adecuada posible. Tenemos también lo que son las picaduras de insectos, principalmente abejas, avispas, hormigas, entre muchos otros más, son las más comunes. Los primeros auxilios: si quedó el aguijón, en el caso de las abejas, necesitamos retirarlo raspando, no con pinzas, para no exprimir más el veneno. Tenemos que lavar la zona, aplicar frío para bajar la inflamación y la comezón, y tenemos que vigilar los signos de reacción alérgica grave. ¿Cuáles son estos? Dificultad para respirar, hinchazón de la cara o garganta, ronchas por todo el cuerpo o mareos. Ese caso es una emergencia y tenemos que buscar atención médica urgente, de inmediato. Y tenemos un caso más grave. Ahora sí, lo que vienen siendo las picaduras de alacrán, las picaduras de araña. Los primeros auxilios que tenemos que aplicar aquí es lavar la zona, aplicar frío, mantener a la persona en reposo, en calma y trasladar inmediatamente al médico, sobre todo en niños, adultos mayores o si hay síntomas generales. En México, la picadura de alacrán puede ser grave y cuenta con antiveneno. Es muy común en ciertas partes de la República. El mensaje clave aquí viene siendo, o lo principal: lavar, aplicar frío, vigilar reacciones alérgicas y no aplicar jamás remedios caseros peligrosos como cortar o succionar o poner torniquetes. Jamás hay que hacer eso. No. Pasamos al tema número 3, la valoración del accidentado. Antes de actuar, todo el tiempo hay que evaluar de forma ordenada. La valoración se hace en 2 pasos. La valoración primaria busca detectar lo que pone en peligro la vida de forma inmediata. Se sigue el esquema ABC. A. Vía aérea. Revisar que nada obstruya la respiración. B. Respiración. Comprobar si respira. C. Verificar el pulso y controlar hemorragias importantes. También tenemos que valorar el estado de conciencia. Si responde, si está despierto, si reacciona a los estímulos. Todo eso es la valoración primaria. En valoración secundaria, una vez controlado lo vital, todo lo que mencionamos anteriormente, se revisa al accidentado de cabeza a pies, buscando fracturas, heridas, golpes o deformidades. Y se pregunta qué pasó, si tiene dolor, alergias o enfermedades. Los pasos generales para actuar: número 1 es proteger. Tenemos que asegurar el lugar, que no haya más accidentados,
incluido uno mismo. Tenemos que avisar y llamar a los servicios de emergencia en México al 911. Tenemos que socorrer, tenemos que atender al lesionado según lo que se encontró, sin mover lo demás. Las reglas importantes aquí son no mover la persona si se sospecha de lesión de columna o cuello, salvo peligro inminente, que tengamos que moverlo a fuerzas porque su vida está en riesgo. Tenemos que mantener la calma. No tenemos que dar de comer ni beber a un lesionado grave. Y tenemos que quedarnos con esta persona hasta que llegue la ayuda. Jamás hay que abandonarlo. El mensaje clave de este tema es primero proteger y valorar. Luego avisar, hablar al 911 y después socorrer. Un buen interviniente reconoce la situación grave y no mueve de más al lesionado y pide ayuda de forma ordenada. Consejos para un buen botiquín. El botiquín es el conjunto de materiales para atender emergencias. Debe estar todo el tiempo en un lugar accesible donde todos tengan acceso. Todas las personas que están en esa área tienen que tener el conocimiento de dónde está, tenerlo a su alcance, a la mano. Tiene que estar todo el tiempo esa área limpia, seca y fuera del alcance de los niños. Ahora, ¿qué debe de contener el botiquín? Material de curación como gasas estériles, vendas de distintos tamaños, tela adhesiva, banditas, algodón, apósitos y guantes desechables. Tenemos que tener antisépticos, solución para limpiar heridas, agua oxigenada, alcohol y jabón neutro. Instrumentos, tenemos que tener tijeras, pinzas, termómetro y para el ámbito deportivo bolsas de frío instantáneo. ¿Cuáles otros más podemos tener? Suero para hidratación, guantes, cubrebocas y una lista de teléfonos con emergencia. Los consejos del manejo del botiquín. Tenemos que revisar periódicamente y reponer lo que se use o lo que esté caducado. Es importante revisar la fecha de caducidad de los materiales. Y si utilizamos algún equipo, hay que reponerlo inmediatamente. Porque tal vez el día de mañana nos pueda faltar. No tenemos que guardar medicamentos sin indicación. En un botiquín básico se prioriza el material de curación. No tenemos que automedicar. Ahora, en el deporte tenemos que prever las carencias. Tenemos que llevar nuestro propio kit de hidratación y frío. Y tenemos que anticiparnos a las condiciones del evento. Tenemos que ver si el día del evento, el día de la competencia, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, es un terreno no óptimo. Tenemos que analizar el contexto e ir preparados en ese sentido. El mensaje clave de este tema es que un buen botiquín es la prevención hecha material. Anticipar lo que puede faltar es parte de atender bien al accidentado. Y como conclusión, para cerrar los temas, tenemos que los primeros auxilios son una herramienta fundamental en la medicina preventiva y del trabajo en el deporte. Tenemos que saber reconocer y atender una lesión, sea de hueso, músculo o articulación. Actuar correctamente ante una mordedura o picadura. Tenemos que aprender a valorar de forma ordenada al accidentado y, muy importante, todo el tiempo contar con un botiquín bien preparado puede llegar a marcar la diferencia mientras llega la atención médica profesional. La idea central aquí es la misma que la prevención. Tenemos que anticiparnos, tenemos que actuar a tiempo y tenemos que cuidar a la persona, al paciente, al deportista de manera integral. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por su atención
y nos vemos por aquí pronto.